tal? Muy buenas noches, hermanos y amigos. Sean bienvenidos a una transmisión más, a un mensaje más de los viernes. Y pues vamos a comenzar, hermanos, con este estudio. Recordemos que estamos en nuestra serie Una Esperanza Viva, estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Así que vamos a comenzar y para ello vamos a hacer nuestra declaración de fe. Así que si tienen una Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, cuántas gracias te damos por la vida que nos das, porque podemos estar aquí, Señor, conectados para escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta hora a través de ella, Señor, y háblanos, te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos con nuestro estudio hoy. Corresponde a estudiar los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de Primera de Pedro, así que si gustan buscarlo para que podamos leerlo. Y antes de leer el pasaje, déjeme contarle una historia. Esta historia es de un joven mexicano llamado Luis, que se fue a estudiar a otro país, en donde todo pues era diferente: la comida, el idioma, las costumbres y hasta la manera de saludar. Al principio él intentó adaptarse copiando todo lo que hacían los demás, pero pronto se dio cuenta de algo: no importaba cuánto se esforzara, siempre sería extranjero. Su acento, sus valores y hasta su manera de pensar lo hacían distinto. Un día uno de sus compañeros le dijo: Luis, tú eres diferente, pero en el buen sentido. Siempre dices la verdad, tratas bien a todos y no participas en lo que está mal. Es que no vengo solo de otro país, respondió Luis. También pertenezco a otro reino. Y aunque ahora estoy aquí, represento a mi rey, dijo él. Así como este joven, así como Luis, los creyentes, hermanos, somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo, no porque seamos raros o inadaptados, sino porque nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, y como embajadores de Cristo, nuestra forma de vivir debe reflejar la luz de aquel que nos ha llamado. Y de eso nos habla Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 12. Así que vamos a estudiar estos versículos. Y el sermón de hoy se titula Ciudadanos del cielo, testigos en la tierra. Ciudadanos del cielo, testigos de la tierra. Vamos a 1 de Pedro 2, versículos 11 y 12, y dice lo siguiente: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro escribe, hermanos, aquí a cristianos que vivían dispersos en diferentes regiones del Imperio Romano. Muchos de ellos sufrían persecución, rechazo y presión social por su fe. Él les recuerda que son extranjeros y peregrinos. De hecho, desde el capítulo 1 viene diciendo esto: son extranjeros y peregrinos, no solo porque estaban lejos de su patria, sino porque su verdadera identidad, su verdadera ciudadanía está en Cristo, está en el cielo. En medio de una sociedad hostil, Pedro nos llama a los creyentes a vivir de una forma diferente, una forma que glorifique a Dios. Así que vamos a las enseñanzas, hermanos, y quiero compartir con ustedes dos enseñanzas que podemos obtener de este pasaje, de cómo vive un ciudadano del reino. Y en primer lugar, vamos a decir que un ciudadano del reino vive rechazando aquello que destruye su vida. Un ciudadano del reino vive rechazando aquello que destruye su vida. El versículo 11 dice: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne. El apóstol Pedro exhorta a los lectores a comportarse como ciudadanos del reino de Dios, lo cual nos hace extranjeros y peregrinos en este mundo, es decir, que solo estamos de paso aquí. El apóstol Pedro sabe que en este mundo hay deseos carnales, pero también entiende que seguirlos nos van a causar mal. Por eso nos pide que, dice, absténganse de ellos. Nos invita a enfrentar la batalla. Porque pensando en esta parte de la ciudadanía, de un país, de otro, hay cosas de las cuales las personas de otro país
o cultura se abstienen cuando van de visita a otro país, ¿no es cierto? Hay gente que no se atreve a comer ciertas cosas o no hace ciertas cosas de ese país, ¿no? Por ejemplo, muchos extranjeros cuando vienen aquí, el otro día estaba viendo un video de unas personas que les daban a probar chapulines y pues, muchos de ellos lo rechazaron, algunos otros los probaron. Incluso hasta dentro de los mismos mexicanos hay personas que no se atreven a comerlo, hay otros que sí, pero dicen, no, yo prefiero abstenerme de eso, yo prefiero no comer eso, yo lo rechazo, ¿no? Hay cosas que rechazamos, puede ser la comida, pueden ser algunas otras cosas, ¿no? Alguien que es ciudadano del reino, dice Pedro, se abstiene, rechaza aquellas cosas que no traerán bien a su vida. Se cuida de los deseos carnales porque estos afectarán su vida o afectarán nuestra vida y no son agradables a Dios. La vida cristiana, hermanos, es una lucha. Y esto lo vemos en el Venid y Ved 2, que de hecho se titula así, la lucha de la vida cristiana. Cuando empezamos nuestra vida como cristianos, hay esa lucha. Porque vemos que existe esta lucha porque hay dos leyes en mí, la ley de Dios y la ley del pecado. ¿Cuál obedezco? ¿Cuál sigo? Porque puedo servir a Dios o ser esclavo del pecado, porque se puede manifestar en mi vida las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Hay esa lucha y debemos, pues obviamente, buscar seguir la ley de Dios, buscar ser siervos del Señor, que el fruto del Espíritu se refleje en nosotros. Pero es una lucha, por eso dice Pedro que batallan contra el alma. Es una batalla que está ahí porque los deseos que hay en este mundo pues ciertamente son atractivos, pero al final nos destruyen. El ciudadano del reino que vive de Dios, vive en una constante lucha entre vivir por los deseos de la carne o vivir en el Espíritu. No debería ser así, deberíamos vivir obviamente en el Espíritu para Dios, por eso debemos buscarlo a Él, pero a veces está esa lucha también entre los deseos. Vivir en los deseos de la carne puede ser llamativo, pero no trae plenitud porque no fuimos creados para vivir en ellos, sino para vivir en santidad a Dios. Cuando una persona a veces dice están en los deseos, en los placeres de la vida, ¿no? Se refieren a pues excesos, vicios, cosas de ese tipo, pero la realidad es que no es así. Porque todo eso lo único que trae es destrucción, trae pues sí, la falta de felicidad, no trae plenitud, porque la gente por más que se llene de todas esas cosas no encontrará plenitud en su vida, porque la plenitud la encontramos en Dios, viviendo una vida en santidad, porque para eso fuimos creados. No nos amoldemos a los valores de este mundo, vivamos siguiendo los valores del reino. Aquí solo estamos de paso, nuestro hogar está en el cielo, que se note que somos ciudadanos del reino de Dios. Así que, hermanos, es importante recordar eso y el apóstol Pedro lo hace porque sus lectores, recordemos, vivían pues, en una sociedad hostil, había presión, había persecución y todavía estaban los deseos carnales, las cosas que llamaban la atención, pero Pedro dice, acuérdense, ustedes son peregrinos, ustedes son extranjeros, están de paso, estamos de paso aquí, por eso absténganse de los deseos de la carne que batallan contra el alma, no se dejen llevar por eso, no se amolden a este mundo, más bien vivan como ciudadanos del reino. Un ciudadano del reino, un ciudadano del cielo, vive rechazando aquello que destruye su vida, porque los deseos carnales pueden ser llamativos, pero al final van a destruir nuestra vida. Al final nos llevan a ir en contra de lo que hace un ciudadano del reino. Como embajadores de Cristo no podemos seguir viviendo atados a aquello que Dios vino a liberarnos, ¿no? Entonces recordemos, hermanos, somos extranjeros en este mundo, estamos de paso, por esa razón no nos amoldemos a los valores de este mundo. Número 2, somos llamados a vivir en santidad, no a dejarnos llevar por los deseos de la carne. Hemos sido llamados a vivir en santidad. De hecho, desde el capítulo 1, Pedro está diciendo esto y cada vez que tiene oportunidad lo reafirma. Desechemos aquello que no va con la cultura del reino de los cielos y vivamos como ciudadanos del reino de los cielos. Un ciudadano del cielo vive rechazando aquello que destruye su vida. Pero en segundo lugar, segunda enseñanza, un ciudadano del cielo vive reflejando a Cristo en su conducta. Vive reflejando a Cristo en su conducta. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro continúa hablando de vivir una vida en santidad, de cuidar nuestro testimonio delante de los demás. Un comentarista expresa lo siguiente, dice que los cristianos fueron, en un inicio vemos en la historia, esto pasó, en la iglesia primitiva los cristianos fueron acusados falsamente. Los paganos decían que los cristianos al hacer la comunión o al celebrar la comunión se comían la carne y bebían la sangre de un bebé en un ritual de caníbales. Decían que los cristianos eran caníbales porque bebían y comían la sangre de Cristo. Decían que las fiestas ágape eran orgías descontroladas porque se hablaba del amor y todo esto. Decían que los cristianos eran antisociales porque no participaban en entretenimientos inmorales de la sociedad. Decían que los cristianos eran ateos porque no adoraban a ningún ídolo. Pero con el paso del tiempo era claro que los cristianos no eran gente inmoral, y eso fue demostrado por medio de sus vidas. El hecho notable de la historia es que las vidas de los cristianos, dice este comentarista, realmente derrotaron a las calumnias de los paganos. Al principio del tercer siglo, Celsus hizo el ataque más famoso y sistemático contra los cristianos, en el cual los acusaba de ignorancia, de necedad, de superstición y todo tipo de cosas, pero nunca de inmoralidad. Esto nos deja ver, hermanos, que el cristianismo siempre ha enfrentado oposición, siempre hemos sido vistos como antisociales, como gente rara a veces. Pero la vida del cristiano, hermanos, es un testimonio vivo, o debe ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. El cristiano habla más por su actuar que por sus palabras. Esto que Pedro nos está diciendo ahí, la vida del cristiano debe decir a los demás que hay un Dios, que existe Dios. El apóstol Pedro nos llama a un estilo de vida, porque dice, manteniendo buena la manera de vivir, vuestra manera de vivir. Es decir, que no se trata solo de vivir de esta manera los domingos, o no se trata de temporadas, se trata de un estilo de vida. Mantengamos, dice el apóstol Pedro, se trata de vivir todos los días. El cristiano ha sido llamado a ser luz, y la luz ciertamente incomoda a las tinieblas. Fuimos llamados a reflejar a Cristo, no encajar en este mundo, hermanos. Nos dice también entre los gentiles, es decir, que el cristianismo no solo se vive en las cuatro paredes de la iglesia, sino allá afuera, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, aquellos que no conocen a Dios. Ser cristiano no es una cuestión de domingo y no es solo una cuestión dentro del templo. Se trata de vivirlo allá afuera. Dice entre los gentiles porque nos relacionamos con gente que no conoce a Dios. Para ese momento los gentiles éramos pues, todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, aquellos que, pues sí, que no eran parte no eran judíos, los gentiles, aquellos que también adoraban otros dioses, otras cosas. Hoy en día pues, somos parte del pueblo de Dios, y los gentiles que menciona aquí vendrían siendo pues, los inconversos, debemos entenderlo de esa manera, con los cuales nos rodeamos día a día, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en la calle. Debemos de ser reflejo de Cristo ante ellos. Aquellos que no conocen a Dios debemos reflejarlo. Podemos también esperar, hermanos, que hablen mal de nosotros, pero nuestra forma de vivir debe desmentir todas aquellas murmuraciones y deben llevar a aquellos a glorificar a Dios al ver nuestra forma de vivir. La gente va a hablar. Los cristianos siempre somos foco de atención en nuestras acciones. Ven lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Siempre estamos ahí. Los demás ven. Y hay algunos que murmuran, ¿no? Hay algunos que hablan, dicen mal de nosotros, como pasaba en el primer siglo. Hablaban mal de los cristianos, decían son unos caníbales, son unos herejes, son unos idólatras, decían un montón de cosas, ¿no? Acerca de ellos. Sabemos que no era así, simplemente no entendían todo lo que pasaba alrededor. Y hoy en día hay gente también que habla mal de los cristianos, ¿no? Algunos piensan que nos creemos muy santos, o somos muy presumidos, o que nos creemos perfectos, ¿no? O que los queremos convertir a la fuerza. Algunos tienen ideas acerca de los cristianos, ¿no? De ese tipo, por ignorancia, a veces hablan mal, pero porque en realidad a veces uno no se comporta como debería comportarse. Es triste, pero hay personas que no van a la iglesia o cierran su corazón a Dios
porque el testimonio que damos allá afuera deja mucho que decir. Pero eso puede cambiar y debería de cambiar si es así. Hay que dejarnos transformar por Dios para ser reflejo de su poder y su amor ante otros. Que otros puedan ver, como dice aquí Pedro, que por su buena manera de vivir, los que no conocen a Dios puedan reconocerlo, puedan darle gloria a Él. Hermanos, esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, porque no solo se trata de vivir por cumplir lo que dice la Biblia. Ahora, debemos de vivir lo que dice la Biblia, pero no se trata solo de vivir o de cumplir algo que está escrito, sino se trata de un cambio en nuestra identidad, en nuestro corazón, lo que somos. Vivimos de esa manera porque es lo que somos, reflejamos a Cristo en nuestra vida. Lo último que dice aquí es que dice para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto probablemente hace referencia al encuentro final que tendrán con Dios o que todos tendremos con Dios, ya sea que, refiriéndose en este caso a los que no conocen de Dios, ya sea que se encuentren con Él cuando mueran o cuando Él venga a nuestro encuentro. La idea es que podamos persuadirlos a convertirse al Señor al ver nuestras vidas, al ver cómo nos comportamos, cómo vivimos. Porque un cristiano, hermanos, refleja el carácter de Cristo. Que cuando la gente nos vea a nosotros, pueda ver a Cristo justamente. De eso se trata. Que podamos mantener un estilo de vida parecido al de Cristo, vivir en santidad. Que aquellos que no conocen a Dios, aunque hablen, aunque murmuren de nosotros, digan chismes, digan mentiras o digan cosas malas de nosotros, que nuestras acciones puedan desmentir eso y puedan puedan decir lo contrario, y eso los lleve a glorificar a Dios, porque el testimonio, hermanos, es algo contra lo que no se puede atentar o decir. Es algo que simplemente es un reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Ser cristiano, hermanos, es un estilo de vida, no es de un día, no es de un momento, sino de cada día, en todo lugar. Ser cristiano es impactar a otros con nuestra forma de vivir para que puedan ver a Dios. Que otros puedan ver a Dios a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos, de cómo vivimos. Y no es por nosotros, es Dios obrando en nosotros, hermanos. Así que se trata de cuidar nuestro testimonio. Ser cristiano también se trata de impactar incluso el destino de una persona. ¿Sí? Podrá ir al cielo o al infierno, porque dice aquí, para que en el día de la visitación final puedan reconocer a Dios. Nuestra vida, hermanos, puede impactar y puede cambiar incluso el destino de otra persona, no porque nosotros lo hagamos, sino porque a través de nosotros puede que una persona se acerque a Dios o se aleje de Él. Así que tengamos cuidado con esto, porque no solo estamos influyendo en que una persona nos deje de hablar y ya, o una persona se moleste con nosotros, sino que si no damos un buen testimonio, podemos incluso afectar esta parte de las personas, ¿no? El que crean o no en Dios por nuestro testimonio. Así que seamos testigos del Señor, dando o reflejando un estilo de vida de adoración permanente. Tu testimonio, hermano, puede ser la Biblia que otros están leyendo, porque la gente puede rechazar nuestras palabras, pero no puede negar nuestro actuar. Así que reflejemos en todo momento el carácter de Cristo. Y terminamos, hermanos, termino pues con el desafío, o diciendo lo siguiente, y es que vivimos en una época donde ser cristiano muchas veces nos convierte en el raro, el anticuado o el fanático. Mucha gente nos tiene catalogados de esa manera, pero hay que recordar que no fuimos llamados para ser populares, sino para ser fieles. No fuimos llamados para encajar en este mundo, ¿no? El Señor nos dijo, van a enfrentar oposición, van a hablar de ustedes. De hecho, si hablan, bueno, qué bueno que hablaran bien de nosotros, por nuestro buen comportamiento, claramente. Pero si no hay distinción entre un cristiano y alguien del mundo, pues allí habría un problema. Así que tengamos cuidado. No fuimos llamados a ser populares, sino fieles. No fuimos llamados a encajar, sino a vivir la voluntad del Señor. Pero nos recuerda que nuestra forma de vivir puede llevar a otros a glorificar a Dios. Así que
El desafío para nosotros, hermanos, es vivir como ciudadanos del reino. Vivamos como ciudadanos del reino, es decir, como extranjeros, como peregrinos en este mundo, entendiendo que estamos de paso, entendiendo que este no es nuestro hogar, entendiendo que con nuestra vida podemos impactar a otros y podemos llevar a otros a glorificar a Dios. Así que vivamos de esta manera, agradando al Señor y dejando que Él obre en nosotros para que podamos ser testigos fieles de Él. Vivamos como ciudadanos del reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Permítenos vivir, Señor, como ciudadanos del reino, como ciudadanos del cielo, Señor, que somos testigos tuyos aquí en la tierra. Permite, Señor, que nuestro comportamiento pueda reflejarse, Señor, y a través de él otros puedan conocerte, Señor, y reconocer quién eres, Señor, y lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder dar buen testimonio, a poder ser cristianos, Señor, ciudadanos del reino, Señor, de tu reino. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Ayuda a cada uno de mis hermanos que podamos vivir de esta manera, Señor. En nombre de tu amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga. Y bueno, la próxima semana no tendremos transmisión, pero nos vemos dentro de 15 días. Que el Señor les bendiga.